Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en este momento en el auditorio de la Facultad de Derecho y desde luego también a los que nos siguen de manera virtual en las mismas aulas de esta facultad y en otros espacios a través del canal de YouTube. Quiero comenzar agradeciendo desde luego la presencia en este acto de las autoridades del Presidium, doctor Cristian Jorge Torres Ortiz, rector. Nos da mucho gusto que estés en esta facultad y particularmente en este evento. Doctora Marta Magaña, gusto saludarla. Señor director, desde luego también agradecerle su hospitalidad para este evento. Y desde luego también al doctor Máximo Carvajal, el doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, que nos acompaña de manera virtual. Y por no omitir a nadie y por obviedad de tiempo, todos los compañeros universitarios que se encuentran aquí el día de hoy. Muchas gracias por atender no solamente la invitación institucional, sino también acompañarnos en este acto académico. Particularmente quiero agradecer no solamente a la universidad y a las autoridades, como lo he hecho hace un momento, sino también, desde luego, al comité de selección y, desde luego, también a todos los compañeros de la Facultad de Derecho y también de la Dirección de Vinculación, que son dos de los espacios donde me ha tocado desarrollarme dentro de la universidad. Todos los amigos universitarias y muy puntualmente a mi familia que se encuentra aquí el día de hoy. Es como la porra que ven ustedes allá atrás. Vienen mis hermanos, mi hermana, viene también mi mamá, mis hijas, mi compañera de vida y mi pareja, y nos da mucho gusto que se encuentren todos ustedes acá. Me pidieron, como saben ustedes, un encargo que es compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la Lectio Brevis, que está pensado como un espacio de reflexión para orientar los trabajos académicos del semestre. Y les propongo orientar estas reflexiones con base en 3 bloques. El primer bloque tiene que ver con la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? El segundo tiene que ver con cuál es la importancia de la transferencia de conocimiento. Y el último de ellos tiene que ver con qué oportunidades presenta para todos nosotros. Conceptualmente, la transformación digital es un cambio asociado a la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. Es, aunque hay muchas maneras de conceptualizarlo, la tercera fase de la adopción de tecnología, siendo la primera la competencia digital, el uso digital la segunda y la tercera la transformación digital. Sin embargo, como esta definición nos ayuda muy poco para comunicar qué es la transformación digital, me voy a permitir ayudarme de 2, digamos, travesías. La primera es una travesía personal y la segunda es una travesía universitaria. Mi relación de transformación con la Universidad de Colima comienza por accidente. Inicié estudiando el bachillerato en Guadalajara y en algún momento pues, supe que no había condiciones para seguir estudiando allá. Todos los compañeros universitarios saben lo que significa eso cuando va uno a visitar aquí a Erika y le dice no hay condiciones. Entonces eso significó regresar a Manzanillo y la Universidad de Colima me abrió los brazos. Voy a permitirme, por cierto, quitarme acá con las medidas sanitarias, ahora se va a desinfectar el tema, pero me recibe la Universidad de Colima en el bachillerato 10 en Manzanillo. Los compañeros de la FEC saben muy bien qué es. Para los que no tienen la fortuna de ser de la hermana República de Manzanillo, eso significa en la noche. Entonces empecé a estudiar en la noche y tiempo después me cambio al bachillerato 8. En ese tiempo, como había que dar un poco de cauce a lo que es precisamente la parte de las inquietudes, pues me involucré en concursos de declamación, oratoria, y representé en varias ocasiones en el estado y en algunas ocasiones a nivel nacional. Pero precisamente algo que probablemente compartí con muy pocas personas es que estando en Guadalajara, todavía estudiando en aquellos meses, algún entrenador me vio corriendo. Yo estuve en la secundaria en la selección estatal de atletismo y me ofreció una beca. Y en ese momento me ofendí porque no se lo respondí, pero en mis adentros no me planteaba la posibilidad de representar otro estado que no fuera Colima. Entonces, con la seguridad que da la ingenuidad y la ignorancia, rechacé la beca y pues me regresé a Colima. Y entonces, después del bachillerato, quise yo estudiar la Escuela de Leyes. Después de algunos periplos, entro a la Escuela de Derecho y no me reponía todavía la primera clase del licenciado Cuello, el papá aquí del licenciado que nos acompaña, el licenciado Cuello, donde un grupo atemorizado de estudiantes entendimos en ese momento lo que era la definición de homicidio. Y
Y unos días después voy a una de mis primeras clases con el licenciado Jaime René y me ha puesto una enorme regañada porque pues iba con pantalón corto. Para quienes han escuchado esta anécdota la voy a aclarar. No eran bermudas, eran pantalones de vestir cortos, digamos, y no eran chanclas, ¿verdad? Ni mucho menos, eran, digamos, mocasines, pues. Pero era estilo manzanillense, obviamente a partir de ahí no lo volvió a hacer. Y posteriormente, como parte de ese proceso formativo, le planteamos una serie de inquietudes al doctor Mario Lamadrid, quien por cierto me habló hace unos minutos, tuvo un tema personal y por eso, aunque ya tenía el traje puesto, todo nos puede acompañar. Precisamente, el licenciado Mario Lamadrid en aquel momento, hoy doctor, le planteamos como estudiantes, cuando estábamos así de la edad de César, una serie de inquietudes que hoy visto en retrospectiva, yo digo, ¿cómo me hizo caso con tantas cosas? Siendo todavía estudiante del último año, un día me dijo, oye Javier, ¿no ocupas trabajo? Pues no había buscado, pero si me lo ofrece con mucho gusto. Es que ocupamos a alguien que se encargue de los diplomados y todo eso y no hallamos quien lo haga, y pues yo le había propuesto un par de diplomados, un congreso, había salido más o menos bien, produjo mucho dinero y pues terminé trabajando para la universidad, bueno, como becario pues, ¿verdad? En mi último año y medio más o menos de estudio. Para entonces yo tenía claro que quería irme a estudiar fuera, me pensaba especializar en Derecho Marítimo y en algún momento se me cruza por ahí, el derecho a la propiedad intelectual. El mérito de traer a la órbita universitaria estos temas es, como saben ustedes, del doctor Rivas Mir y la doctora Olga, y yo no sabía hasta ese momento que había una cosa llamada propiedad industrial, propiedad intelectual. Yo pensé que era algo que tenía que ver con las máquinas o con los fierros de una industria, eso me parecía a mí. Pero me gustó mucho el tema y terminé estudiando eso. Fui a hacer una maestría en Chicago. Ayudó mucho que mi papá vivía allá. Visto en retrospectiva, fue un periodo muy padre personal donde pude convivir con él, lo que mucho tiempo no lo había podido hacer tampoco. Pero estando allá, un día recibo una llamada del doctor Garibay ofreciéndome trabajo de parte del rector, porque pues a mí se me ocurrió enviarle mi invitación para la graduación. Yo dije, ni la va a leer, ¿verdad? Y bueno, pues algunos meses después me llama y yo creo que peor se sorprendió el doctor Garibay, pues yo le dije que no. Dije, no, muchas gracias, estoy en Estados Unidos muy a gusto, pues ahí nos vemos otro día. Y algunos meses después hubo una situación que cambió un poco el curso de las cosas, hubo un temblor el 21 de enero del 2003 y por una decisión personal y profesional yo decidí regresar a la Universidad de Colima. Y bueno, ya estando como flamante PTC, ¿verdad? Un buen día, me mandan citar con el doctor Lepe. Entonces ahí voy yo con el doctor Lepe y buena parte de la plática transcurrió en realidad con la doctora Magaña, ¿no? El doctor Lepe, imagínense, y la doctora Magaña Unlada, viendo mi currículum, así como yo estoy viendo y me dice, pues todo muy bien, pero no veo publicaciones. Y yo, ¿verdad? Entonces, gracias a la motivación de la doctora Marta, ¿verdad? Pude posteriormente, después de graduarme el doctorado, entrar al SNI, directamente, teniendo la edad para ello, no fui candidato, directamente entré como SNI 1. Y esto es parte de esta travesía de formación que da la universidad, alguna vez de manera involuntaria. Una de las lecciones más importantes que recibí, ya como trabajador universitario, fue el licenciado René Rodríguez Alcaraz. De manera involuntaria digo porque él me enseñó el valor de defender mis ideas aun cuando no estuviera todo el mundo de acuerdo, el valor de disentir con el respeto que siempre tuvimos con el licenciado René. Y también porque a él le debo que un día me dice, oye, pues te va a tocar hacerlo del PIFI. Los que no saben qué es eso, qué fortuna a todos ustedes, los que se les revolvió la panza, saben lo que significa. Y me dijo, te vas a poner de acuerdo con Cristian para que hagan el PIFI. Somos, como saben, éramos parte de la DES, la Facultad de Derecho y las Facultades Políticas. Y yo, ¿y quién es Cristian? Pues un muchacho que acaban de nombrar ahí en la dirección de las Facultades Políticas, ¿verdad? Y pues te toca hacer, que por cierto, me acuerdo muy bien la anécdota del licenciado René, y que habla en todas las reuniones, me decía. Pues muy bien, yo me pongo de acuerdo con Cristian, y nos pusimos a hacer el PIFI, durante varios años nos tocó esa chambita, y entonces la verdad es que pudimos forjar una amistad bastante padre aquí con el ahora señor rector. Como parte de esas oportunidades que da la universidad, tuve posteriormente la posibilidad de dirigir el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde tuve la oportunidad de coordinar un grupo muy talentoso de universitarios, de los cuales veo a varios aquí el día de hoy, me da muchísimo gusto. Y solo para que vean la enorme cercanía que tiene el desarrollo profesional con la parte personal, mi hija Valeria, que está aquí atrás, la primera vez, el día que la sacamos del sanatorio,
tuvimos que llegar al despacho a firmar unos documentos, y la primera cara que vio después del sanatorio es la del licenciado Francisco, que en ese rato estaba practicando ahí en el despacho. Todo esto se los comento porque posteriormente tuve una de las formaciones que me ha dado la universidad más interesantes. Yo no lo sabía en ese momento, pero en retrospectiva fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Fue uno de los periodos de crecimiento profesional, económico y personal más importantes. Después del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que estuve ahí como director, no hubo algún espacio para mí que yo considerara apropiado, más allá de lo que es el trabajo académico y las aulas. Y entonces eso me obligó a buscar algunas otras actividades en complemento con la universidad y hacer con esto una especie de crossover. Pasé de la propiedad intelectual a temas de transferencia de tecnología, pasé también con eso de la academia a la empresa, y pasé con eso también a que algunos muros que entendía yo que se habían construido para un poco limitar la acción de lo que yo pudiera aportar en algunos momentos, así lo percibí en ese momento, después pude darme cuenta que en realidad se construyeron para que me ayudaran a ascender en este camino profesional. Con esta circunstancia de gran crecimiento profesional y personal, aprendí un montón de cosas. Aprendí que el método y la disciplina para investigar es exactamente el mismo método que realizan o que ocupan los empresarios para emprender. Nada más que en vez de hipótesis se llama pues el buyer persona, digamos, ¿no? El público objetivo. En vez, por ejemplo, de una tesis es una propuesta de valor, y en vez de una teoría es un producto mínimo viable. Y así como sabes que vas a ser doctor cuando en tu comité te regaña todo el comité y de todos modos sigues con la tesis, pues después de perder tu $1,000,000 primero, ¿verdad? Sabes que vas a ir por buen camino si continúas todavía en ese tipo de cosas. Todo eso y mucho más me enseñó la universidad. Sin embargo, en todo ese proceso, una de las cosas más interesantes es que pude formar una familia con mi pareja, mi hija Valeria, mi hija Victoria, una familia hermosamente complicada, pero que siempre me aguanta todos los días. El filósofo español, José Ortega y Gasset, le gustaba mucho una anécdota de Heráclito. Él se refería a esta anécdota que Heráclito estaba en la cocina, cosa muy rara en aquella época para un hombre y menos para un filósofo en Grecia de aquella época, y llega un grupo de alumnos, de discípulos hacia él, y él los ve que se acercan y les dice: pasen, que aquí también están los dioses. Lo que se refería a Ortega y Gasset en su obra de 1914 es que con eso les decía: aquí también está la verdad que merece ser investigada por los logos. Esta frase que se atribuye a Ortega y Gasset, bueno, que es de Ortega y Gasset en su libro Meditaciones del Quijote en 1914, seguramente la conocen: yo soy yo y mi circunstancia. Sin embargo, esta frase se entiende de manera inadecuada porque no se conoce completa. La frase completa es: yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. De tal manera que esta frase no es una excusa determinista, sino una expresión de advertencia sobre la autodeterminación. Esta travesía se las cuento no para impresionarles, sino para expresarles que el lema universitario, pertinencia que transforma, tiene un impacto profundo en la vida de todos los universitarios, los estudiantes, los profesores y todos los que pasamos por estas aulas. Cierro esta travesía con 3 reflexiones. Esta primera, de cómo se expresa esta travesía. Segundo, que la transformación profesional está indisolublemente ligada a la transformación personal, y que la transformación implica no solamente claudicar cuando pues no hay condiciones, sino generarlas, porque precisamente no podemos huir de nuestra circunstancia. Hay que abrazarla para crecer con ella, porque a donde vamos, la circunstancia va con nosotros. La segunda travesía que les decía que les quiero contar en este primer bloque tiene que ver con una travesía no mía, sino de la universidad. A donde quiera que vamos, los colimenses, el mismo doctor Máximo Carvajal, nos dicen: áreas de Colima son muy buenos para todo el tema de tecnologías de información. Son la vanguardia en la parte de gobierno digital. Y es que hace algunos años un grupo preclaro de universitarios dejaron un enorme legado de genialidad en esta institución. Un legado que perdura hasta nuestros días y que ha construido una especie de marca-estado, del cual ahora disfrutamos, aun cuando en la realidad, si uno revisa algunos de los indicadores,
mucha de esa competitividad se ha perdido, sigue estando presente eso que se construyó hace algunos años. Les pido que me ayuden a seguir esta breve cronología. Fíjense bien, en 1983, de manera muy modesta, se crea la universidad, el sistema bibliotecario de la Universidad de Colima. En el 84 se desarrolla el CIABUC. Para quien no sabe qué es un software que en su momento tuvo un gran impacto para administrar bibliotecas. En el 85 se empieza a distribuir, y uso la palabra distribuir porque se distribuía físicamente en CDs. Hablando de CDs, comienza en el 91 la universidad a producir CDs. Uno de los primeros al año siguiente fue precisamente el IUS, que fue una cosa extraordinaria, revolucionaria, precisamente para el derecho, y es importante por el recinto en el que nos encontramos. En el 95, la universidad reconocida por la UNESCO como Centro Regional de Discos Compactos. Luego en los 90, buena parte de ese know-how se transfirió al gobierno del Estado, y a partir de ahí pues ha tenido una serie de aprovechamientos, digamos, discontinuos. Pero los invito amablemente que me acompañen a leer esta misma cronología de otra manera. Fíjense bien, en el 83 aún no existía la Macintosh, esta salió en el 84, y no existía Windows, salió en el 85, mucho menos Internet, ni Google. De hecho, CIABUC era lo más parecido a Google y a Internet. Ese fue el impacto que tuvo la universidad hace algún tiempo. Ser líder, no solamente en México, sino en Latinoamérica, en la producción de CDs en los 90s, sería comparable a decir que hoy en día la universidad es líder en inteligencia artificial, cloud computing, Internet de las cosas, blockchain, o todo junto. De ese tamaño era el impacto que tenía la Universidad de Colima. Me puse a hacer el cálculo por inflación, por pura curiosidad, y lo que costaba el IUS cuando yo entré a la escuela, aquí a esta facultad de Derecho, aunque estaba en otro lugar, que era 30,000 pesos, equivale a 145,000 pesos de hoy. Claro, eso no los cobraba la universidad, los cobraba la Suprema Corte, pero pues, la universidad intervenía en ese proceso de generación de valor. Y el haber creado el CENEDIC y todo lo que llegó a representar a la universidad es casi como crear un unicornio hoy en día. Para los que no están familiarizados con el término, volveremos a esto más adelante. No estamos refiriéndonos a la caricatura de la cual es fan mi hija, que es My Little Pony. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otra actividad de emprendimiento bastante relevante. Los impactos que todo esto tuvo y que tuvieron a partir de la universidad, precisamente hicieron un montón de cosas, un montón de beneficios, y todo porque la universidad simplemente hizo las cosas bien. Tuvieron profundos cambios, mucho más allá, y profundos impactos mucho más allá de quienes eran en ese momento alumnos o eran profesores. Se generó una diáspora de emprendimientos y de empresas que todavía al día de hoy generan empleos y generan una enorme cantidad de valor en el ecosistema de Colima y del país. Generó también una relación muy saludable entre la empresa y la universidad, que fue pionera en su momento en el contexto universitario mexicano, y la dinámica de una dinámica bastante productiva de transferencia de conocimiento mucho antes de que se pusiera de moda el término. Generó empresas que hoy en día son líderes en su ramo en América Latina. Todo porque la universidad hizo las cosas bien. Esto me lleva a varias reflexiones para cerrar esta segunda travesía del primer bloque que les proponía. La primera es de que la Universidad de Colima, sin saberlo, experimentó un profundo y perdurable proceso de transformación digital. Esto que yo trataba de explicar hace rato y que está mejor explicado con estas dos travesías. Y que con todo esto, desde mi perspectiva, se generaron 4 cosas esenciales que se dieron en ese momento en la universidad. Imaginar el futuro que queríamos construir, identificar y desarrollar talento, generar y transferir conocimiento y participar en la construcción de ecosistemas sin caer en la tentación de ser el ecosistema. Aun cuando podamos no estar presente en la universidad siempre está presente en nosotros. La transformación digital es un proceso doloroso, inevitablemente doloroso, pero absolutamente indispensable. Y con todo ello, la universidad, fíjense qué interesante, paradójicamente, es a la vez la institución, una de las instituciones más antiguas en la historia de la humanidad, me refiero no a la Universidad de Colima, sino a la universidad como institución, pero también, paradójicamente, uno de los espacios más reticentes al cambio. La transformación digital
fracasan en entornos cerrados, pero surge de la necesidad. Mucho de los que les puedo compartir el día de hoy a partir de la transformación digital surge de la necesidad. Comencé a desarrollar una buena parte de esas habilidades, en parte porque reparto mi tiempo entre mis actividades universitarias y una actividad privada que la considero absolutamente indispensable por convicción, porque de otra manera, ¿qué es lo que vamos a ofrecer a nuestros alumnos si no es esa experiencia en el campo laboral? Pero también porque en algún momento de la actividad profesional, un compañero de la oficina se fue a estudiar su maestría al Instituto Politécnico Nacional, queríamos que siguiera trabajando con nosotros y entonces nos ayudó a desarrollar habilidades de trabajo remoto. Y aún más importante que eso, mi hija vivía en ese momento en la Ciudad de México. Y para mí era absolutamente importante estar teniendo pretextos para ir con mucha frecuencia, ¿verdad? E irla a ver. Esto nos permitió también algunos años después desarrollar un emprendimiento de e-commerce, cuyo director en este momento de la empresa es un exalumno de esta facultad y que está aportando algunas disrupciones bastante interesantes en el mercado de la prestación de servicios profesionales. Y ya durante la pandemia, la Universidad de Anáhuac, que también es alma mater aquí el rector, me invitó a que les ayudara a desarrollar un módulo de estrategias de teletrabajo, un diplomado en teletrabajo que ellos tenían y estaban ya actualizando. Y como yo soy blando para muchas cosas, pues le dije que sí. Y entonces, pues, me permitió organizar muchos de los pensamientos y la experiencia que ya había acumulado en los temas de transformación digital. Fíjense qué interesante, porque también en la universidad, digamos, hoy en día se cuecen habas, por así decir. Le acaban de aprobar hace unos días a la Universidad de Colima, a través del CONOCER, su primer comité de gestión por competencias que propuso la universidad, precisamente en los temas de transformación digital. Y estamos precisamente en este momento desarrollando los primeros estándares de competencia para que podamos ayudar a certificar en todo el país a los individuos que tienen ese tipo de habilidades hoy en día. Un punto que me llama muchísimo la atención, dado que hoy depende de la dirección de vinculación, la bolsa de trabajo, es de que nunca hemos tenido un comentario que nos digan, este profesionista no aprendió bien, este abogado no sabe hacer bien las cosas, este ingeniero no sabe programar, este contador no sabe lo que es cargo y abono. Nunca hemos tenido algún feedback de ese tipo. Pero de manera cada vez más recurrente, tenemos comentarios, tenemos retroalimentación de que les falta desarrollar más habilidades de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento creativo, trabajo colaborativo, trabajo remoto y, muy importante, inglés. Los que me conocen saben que tengo la odiosa costumbre de que cuando entrevisto a una persona para algún puesto de trabajo o algo por el estilo, en su currículum todo el mundo habla inglés. Hasta que les empiezo a cambiar la entrevista en inglés, ahí cambia la cosa. La verdad es que si no podemos resolver ese tipo de competencias, por mucho que sean efectivos nuestros planes de trabajo, estaremos formando profesionistas a la mitad. Porque hoy en día lo que demanda el mercado laboral es la mitad de lo que enseñamos en las clases y la otra mitad, por lo menos el inglés, olvidémonos de lo demás, el inglés por lo menos, ¿verdad? Y esto que se llama soft skills. Bueno, hasta aquí con el primer bloque, pero para cerrar déjenme hacer unas cuantas precisiones conceptuales pues en torno a la transformación digital. Esta tiene 4 pilares muy importantes, que estas travesías que he explicado me sirven para ilustrarlas. Tiene 4 pilares. El primero es la estrategia, personas, sería el segundo, tercero, procesos, y 4, tecnología. Es absolutamente deliberado que el cuarto pilar, es decir, el último, sea la tecnología. Fíjense bien, porque el término transformación digital suele ser engañoso. Se suele poner demasiado énfasis en lo digital y muy poco o nada énfasis en la transformación. Cuando este elemento, el de transformación y no el de digital, es lo más importante. La transformación digital es esencialmente una estrategia no de digitalización, como muchos lo entienden, sino es una estrategia de transformación interior, de estrategia, de personas y de procesos. Vamos ahora entonces al segundo bloque, que les prometo que será más corto, y el tercero aún más corto, para cumplir con el tiempo que nos han asignado, desde luego. Y este segundo bloque, les decía, tiene que ver con la transferencia de conocimiento. Si vamos a transferir conocimiento, lo primero que tenemos que entender, si vamos a hablar un poco de él, es qué es, por qué es y para qué se transfiere. Hablar sobre temas muy profundos de conocimiento y demás excede los propósitos de esta Lectio Brevis.
pero vamos poniendo de acuerdo en un par de cosas. Todos conocen aquí esta diferenciación, esta dicotomía entre conocimiento científico y conocimiento tecnológico. En todas las facultades, en todos los espacios académicos de esta y todas las universidades del mundo se discute el asunto de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Sin embargo, esta separación es una falsa dicotomía en realidad. ¿Y de dónde sacamos esta idea? La historia es súper interesante, fíjense bien. Buena parte de esta noción de separación entre conocimiento científico y tecnológico se le atribuye al doctor Bush. No es el expresidente que ustedes están pensando, de hecho, este señor no es doctor. Este sería el doctor Vannevar Bush, que tuvo una relevancia muy grande, era algo así como el director en jefe de la parte científica en tiempos de guerra de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y este señor que levantaba muchas envidias de sus colegas porque además de brillante era extraordinariamente talentoso y además muy carismático. Como ven, tuvo varias genialidades importantes. La primera tiene que ver precisamente con una serie de planteamientos que ahorita les voy a decir, pero básicamente a él se le atribuye esto que se llama el modelo PUSH. Y el modelo PUSH o modelo lineal de transferencia de conocimiento se basa en la noción de que primero tenemos que desarrollar la investigación científica y luego la investigación aplicada, que tenemos que entender de manera completa un fenómeno para aplicar ese conocimiento. ¿Les resulta familiar? Bueno, nada más que hay un par de problemas con esa noción. James Watt inventó el motor a vapor mucho antes de que se postularan las leyes de termodinámica. De hecho, las leyes de termodinámica se postularon a partir del descubrimiento de esta invención, que es nada más y nada menos el inicio de la revolución industrial. Y hace apenas un mes, el 29 de diciembre de 2021, en la revista científica The Conversation, fue publicado un artículo con un título muy interesante. ¿Cómo un puñado de genios prehistóricos iniciaron la revolución tecnológica de la humanidad? En ese artículo, su autor hace una referencia bastante interesante y muy bien fundamentada, señalando que la punta de lanza tiene más de 500,000 años de antigüedad. Fíjense bien. Prender el fuego, si hubo algún Prometeo, pues este llegó hace 400,000 años. La hacha, 270,000. La ornamentación, 140,000 años. El arco y la flecha, 70,000. El comercio, 30,000 años. Se ubica tradicionalmente a la ciencia, el nacimiento de la ciencia con el nacimiento de la escritura. Bueno, eso ocurrió hace 5,500 años. Es decir, la tecnología es al menos 10 veces más antigua. El arte es más antiguo. Incluso el comercio es más antiguo que la ciencia. ¿Estaba equivocado entonces el doctor Vannevar Bush? No, eran las circunstancias de su tiempo. ¿Y cuál era su tiempo? Bueno, el doctor Vannevar Bush le pidió al presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era Roosevelt, justo acabada la Segunda Guerra Mundial, que investigara algunas cosas interesantes. Le mandó pedir un informe. A partir de ahí, en ese requerimiento que le hacía el presidente, le pedía 4 cosas. Las 2 tenían que ver con temas bélicos. El tercer punto tenía que ver con qué podría hacer el gobierno en lo sucesivo para ayudar a las actividades de investigación y organización públicas y privadas. Y el cuarto punto tenía que ver con que si podría ponerse un programa para descubrir y desarrollar talento científico en los jóvenes estadounidenses, de manera que pudiera asegurarse que el futuro del desarrollo científico de aquel país pudiera, pues, ir por buena senda a partir de niveles comparables a la guerra. Como muchas cosas importantes que suceden después de un requerimiento de esta naturaleza, se hizo lo que en toda institución se hubiera hecho, se formó un comité. Bueno, fueron 4, de hecho, 4 comités. Y un año después, en la respuesta que el doctor Vannevar Bush envía al presidente Roosevelt, que era una especie de informe, ¿no? O sea, un documento, digamos, de trabajo, pero que luego fue retomado después de cumplir con esa encomienda, y ese mismo informe tal cual fue publicado por la Kansas Academy of Science en el 45, y a partir de ahí es un documento que es o ha sido absolutamente importante y clave en la conformación de las diferentes nociones y las políticas públicas en torno a la transferencia de conocimiento y a la innovación
en aquel país, pero también por su influencia en todo el mundo, por lo menos occidental, y desde luego nuestro país no ha estado exento de eso. ¿Por qué es relevante entender este informe del doctor Bush, que él llamaba con un título bastante sugerente, Science, the Endless Frontier, es decir, ciencia, la frontera interminable? Parece primo de Carl Sagan, ¿no? Escribía muy bien el doctor Vannevar Bush. Bueno, pues él decía, precisamente en este documento, una serie de nociones que, como les había comentado, fueron este documento la base para el desarrollo de las políticas públicas en materia de investigación y desarrollo e innovación en los Estados Unidos y de ahí a otros países. Y a partir de ahí se generó esta noción dicotómica entre ciencia y tecnología. ¿Estaba erróneo el doctor Bush? Pues no necesariamente, porque él, que era un tipo muy hábil, en ese documento utilizaba esta distinción como un elemento, un mecanismo relevante en la medida que fuera considerado como orientación práctica y entendible, es decir, en un lenguaje común, para definir cuáles investigaciones tendrían que ser financiadas por el gobierno y cuáles no. Recordemos que este documento, a quien nos hemos referido, el doctor Vannevar Bush, fueron la base, su pensamiento y este documento fueron la base de lo que hoy llamamos el modelo de la triple hélice. Y no solamente eso, sino que con base en este documento fue creado en los Estados Unidos la National Science Foundation, que es nada más y nada menos la institución en la cual se inspiró el CONACYT. De ese tamaño es el impacto tan grande que tuvieron las ideas del doctor Vannevar Bush. Para que ustedes lo conciban, la importancia de él como personaje y este documento y por qué esta noción nos persigue hasta nuestros días. Él tuvo dos propuestas muy osadas. Traten de imaginarlo en primera persona. La primera, o sea, él fue en tiempos de guerra con los militares en los Estados Unidos y les dijo, oye, ¿qué crees si en vez de gastar tu dinero para poner tu laboratorio, se los das el dinero a las universidades? Y encima de eso les dijo, ¿qué crees si en vez de poner fábricas, le das los contratos a las empresas para que te fabriquen lo que necesites? Si lo están pensando en primera persona, ya se habrán imaginado lo que les dije, lo que los militares le dijeron al doctor Bush, pero él era muy persistente y logró convencerlos. En parte porque detrás de eso hay dos ideas súper interesantes y muy poderosas. La primera tiene que ver con la optimización. O sea, no sobraban recursos, desde entonces ya era un problema, no es algo tan nuevo en realidad. Y la siguiente idea que era muy interesante y muy importante, precisamente tiene que ver con esta idea. Y no me imagino lo difícil que habrá sido convencer a los militares de ello, de que cada quien tiene que concentrarse en lo que sabe hacer mejor. La colaboración, que en este caso fue producto de la necesidad, fue en realidad el germen de esta distinción entre investigación científica y tecnológica, no como una manera de separarlo, sino como una manera de delimitar en qué momento cambia de manos el trabajo colaborativo. Como conclusión, entonces, la intención del doctor Bush y de este documento tan importante no fue separar, sino resaltar aquellas funciones para las cuales cada quien es mejor. Y por el contrario, los procesos de generación de conocimiento científico, conocimiento tecnológico, aunque suelen imaginarse en carriles separados, son en realidad dos lagunas que se nutren de un mismo mar, el mar del conocimiento. Solamente que algunos con un propósito y otros con otro propósito. ¿Por qué entonces hay que transferir el conocimiento? ¿Por qué se habla entonces de transferencia de conocimiento? Bueno, pues ¿por qué? ¿O en qué momento habría que transferir el conocimiento? Bueno, precisamente porque bajo esta conceptualización, el conocimiento puede clasificarse como que proviene de una fuente interna o una fuente externa. Cuando todo el proceso de investigación y desarrollo se lleva a cabo en un solo lugar, pues no hay que transferir nada, porque desde la idea hasta la llevada al mercado de un nuevo producto o servicio, todo se hace en un solo lugar. Pero eso es cada vez lo que menos ocurre. Lo que más ocurre es que hoy en día, con más frecuencia, es que colaboremos. Colabora una institución con un centro de investigación, varias universidades, una empresa, varias empresas, una startup, etcétera. Y el concepto de transferencia de tecnología precisamente sirve para delimitar en qué momento o hasta qué momento llega una y le pasa la estafeta al otro. Ahí es que tiene lógica y puede entenderse la transferencia de conocimiento. Ahora, ya que estamos ahí, ya que estamos en ese punto, hay que entender que hay dos vertientes de transferencia de conocimiento. Por un lado, la transferencia de capacidades.
o llamada también transferencia de talento. Y por otro lado, la transferencia de tecnología, esto que los españoles llaman transferencia de resultados de investigación. Y las dos son diferentes, son parte de la transferencia de conocimiento, pero son diferentes. Son diferentes en sus características, aunque ambos es conocimiento aplicable. La transferencia de tecnología implica apropiación. Y conste que apropiación en el sentido jurídico, ser dueño del conocimiento. ¿Y cómo se es dueño del conocimiento? Pues precisamente a través de las reglas del juego que nos da el derecho a la propiedad intelectual. Para transferir la tecnología tengo que protegerla primero y luego transferirla. Mientras que para transferir capacidades, para transferir talento, no se ocupa un trámite de propiedad intelectual. Se ocupa un vehículo y ese vehículo es siempre un individuo. No nos podemos deshacer, si me permiten la expresión, del mono, ¿verdad? Es el profesor que va a dar clase, el becario que va a algún lado, el de servicio social, el de práctica profesional, el que va a hacer una estancia, un postdoctorado. Esto mismo que estamos haciendo ahora es una expresión de transferencia de conocimiento en la vertiente de transferencia de capacidades. Y es muy importante porque precisamente el derecho nos permite el utilizar los diferentes mecanismos. En la vertiente de transferencia de capacidades, el mecanismo jurídico es siempre una prestación de servicios. Cambia un poco por país, de que si es subordinado o no subordinado. En algunos países no hay esa distinción, en México sí. Y en la otra vertiente, en la parte de transferencia de tecnología, el mecanismo normalmente es precisamente la transmisión de derecho de propiedad intelectual, es decir, una cesión o transmisión o una licencia. Y esto es bastante importante, ¿por qué? Porque precisamente, fíjense, qué interesante. Sin saberlo, la universidad ya hacía mucho de esto y lo hacía muy bien hace algún tiempo, mucho antes de que se pusiera de moda, mucho antes de que estuvieran los indicadores de CONACYT y que hubiera dinero y fondos para ello. La Universidad de Colima lo hacía y lo hacía bastante bien. La importancia entonces, la importancia de todo esto es que con la transferencia de conocimiento es precisamente, digamos, el insumo, el commodity principal, si queremos participar realmente como Estado, como universidad, como país, en aquello que se llama la transferencia, perdón, la sociedad y la economía del conocimiento. Y por cierto, en una economía del conocimiento no importa tanto los recursos naturales ni el volumen, lo que importa más bien es la velocidad y la calidad con la cual podemos generar y transferir ese conocimiento. Con eso terminamos el segundo bloque y vamos ahora al tercero, si les parece bien. Y ese tercero tiene que ver con qué oportunidades significa todo esto. ¿Qué oportunidades significa todo esto para los que estamos aquí y nos están escuchando a través de los diferentes medios? Como habíamos comentado, la transformación digital es más una herramienta y precisamente en ese sentido, la transferencia de conocimiento, perdón, transformación digital es más una estrategia, me regreso, y la transferencia de conocimiento una herramienta. Y sobre este punto hay dos fenómenos extraordinariamente importantes que, hablando en un evento de estas características, que es una lectio brevis, tendría que conducir, digamos, la discusión, en mi opinión, en el semestre, no solamente en esta facultad, sino en muchas otras. Este primer fenómeno es lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial. Es un término muy popular hoy en día que acuñó Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico de Davos, en 2016. Los estudiosos de la economía dicen que vamos no en la cuarta revolución, sino en la quinta o la sexta. Y bueno, agarren la que más les guste, porque en el sentido de que todo esto es un gran ciclo con una enorme importancia. Pero si tomamos la idea de Klaus Schwab, esta cuarta revolución industrial básicamente implica una enorme disrupción en la manera como hacemos las cosas. Ninguna industria está exenta de ello. Si pensamos en la educación como una industria, tampoco está exenta de ese proceso de transformación. Si esto le sumamos el COVID, del cual deliberadamente preferí no hablar sobre este tema porque ustedes lo escuchan todos los días, tenemos una situación en la cual se han derribado en algunos años varios mitos importantes. A ver si les suena alguno. ¿Es irreemplazable el trato humano? Pues nos dimos cuenta que no, sí es reemplazable. A las personas no les gusta lo digital. Pues algunas, pero la mayoría sí, y cada vez más. Por eso cada vez hay menos bancos y hay más fintech. Una muy buena. Es que aquí por efectivo. Bueno, lo mismo pensaban las empresas que le venden a nuestros paisanos allá, porque allá hay muchas razones para no tener crédito, sobre todo los que están de manera ilegal, pero ¿qué creen? También lo usan, sino como creen que mandan las remesas.
Una de mis favoritas, la industria altamente regulada está fuera del alcance de la transformación digital. Bueno, pues que se lo pregunten a los hoteleros con Airbnb, perdón, a los taxistas con Uber, o a muchas universidades que hoy en día tienen como mayor reto no a otra universidad, sino a las plataformas de generación y distribución de contenidos. Y mi favorito principal, los servicios profesionales no pueden digitalizarse. Bueno, ahí sería motivo de otra lectio brevis. El segundo fenómeno es un tercer país que hay entre México y Estados Unidos. En su mente están recorriendo la geografía y saben que no hay ningún país ahí, pero no me refiero en el sentido geográfico, sino en el sentido demográfico, cultural. Hay muchos lazos que nos unen con un grupo de mexicanos que viven allá. Pero fíjense algunos datos muy interesantes. Hoy en día hay casi 60 millones de hispanos en los Estados Unidos. Todos tenemos un familiar o alguien que ha vivido o vive allá. Literalmente aquí, si me permite, rector, hasta el rector. De esos casi 60 millones de hispanos, 40 aproximadamente nacieron allá y 20 inmigraron. Cabe hacer notar que no solamente somos muchos, bueno, son muchos, digo somos, me cuentan el grupo étnico, además viví un tiempo allá, y representan ahora el 18% de la población en los Estados Unidos. Somos los hispanos allá el grupo demográfico más grande hoy en día. No solamente son un montón, se reproducen muy rápido. Con un 90% de crecimiento entre 2010 y 2017. 22% de ellos nacidos allá y el resto pues siguen llegando. De estos 60 millones de hispanos casi, 35 millones, que es más o menos en 60%, ha ido bajando un poco, pero se mantiene en ese rango. 35 millones son mexicanos. Para que lo pongan en perspectiva, esta es una clasificación, digamos, norteamericana. Hispanos. Bueno, ¿quiénes son los hispanos? El grupo más importante son mexicanos, 35 millones. El grupo que le sigue son puertorriqueños y son 5 millones. Y de ahí para abajo todos los que me digan. Ese es el tercer país con el cual presenta una enorme cantidad de oportunidades. Tantas que el cálculo para 2017, ya lo quisiera ver ahora, actualizado 2021, 2022, era que el spending power, es decir, el poder de gasto de los hispanos allá, es de un 1 trillion en inglés, en español serían 1 billion. Nota del traductor aquí, por favor, yo sé que todos lo saben, pero probablemente algunos de los que están viendo no. En inglés 1 trillion sería en español 1 billón. 1 billion en inglés sería 1,000 millones en español, porque ahorita vienen varias cifras y no quiero que se me hagan bolas. Bueno, si la cifra les resulta abrumadora, para que lo pongamos en contexto, ese spending power de los hispanos allá es equivalente, casi idénticamente, con el tamaño de la economía mexicana. 1 trillón allá en inglés, trillion, billón en español, 1.1 es el tamaño de la economía mexicana. Y algo nos cae de ahí porque nos mandan muchas remesas. Tristemente, digo tristemente porque es un lugar, no tendría que ser así, pero representa el 3.8 del Producto Interno Bruto. Para alguien que vivió allá hace casi 20 años y que últimamente está en contacto por algunos temas profesionales y personales con los Estados Unidos, me ha sorprendido muchísimo el cambio en el perfil. Ya no son los paisanos que se van sin educación. Claro, siguen siendo, pero en proporción, cada vez más son educados. Me refiero no educados de comportarse bien, sino con educación universitaria, que ya sea que lo obtuvieron aquí y se fueron para allá, o están también estudiando en universidades norteamericanas. Según un estudio reciente, el 12% de los hispanos es más proclive a dedicarse a autoempleo, también a tener un negocio y a generar una enorme cantidad de movimiento económico. Y con ello, el poder de voto y la influencia política de los hispanos allá es cada vez más importante. Fíjense bien, el 6 de mayo de 1954, 6 de mayo que por cierto es el día de cumpleaños de Fanny, el primer ser humano en la historia de la humanidad corrió por debajo de los 4 minutos la milla.
Lo digo a propósito de varios aquí gustosos del atletismo. Tal vez nunca habían oído hablar de Roger Bannister, pero fue el primer ser humano que lo logró. Lo interesante de esto es de que hasta ese momento toda la ciencia, todos los estudios, todos los científicos decían que eso era absolutamente imposible. Y Roger Bannister, pues corrió en menos de 4 minutos. Pero lo más interesante no es eso, sino que 46 días después, otra persona, John Langley, corrió en menos de eso, no en 3:59, sino en 3:58. Y todavía encima de eso, exactamente un año después de que Roger Bannister rompiera el récord, en una misma carrera, 3 corredores corrieron por debajo de los 4 minutos. ¿Y en ese año qué pasó? ¿Hubo un adelanto tecnológico insospechado en los tenis? ¿O en las pistas de tartán? ¿O en qué? Y la realidad es que no es así. Lo que se dio es que se derribó una barrera mental. Y traigo a colación esto porque en Latinoamérica, en México y en Colima también, tenemos barreras de 4 minutos que creemos que no podemos pasar, pero falta con que uno la trascienda para que vengan más detrás de ellos. Y esto ha hecho la universidad en algunas ocasiones. Voy a referirme a 2 grandes oportunidades que por lo menos yo identifico y creo que sería muy importante que comience a discutirlos la comunidad universitaria y desde luego encabezados por el rector. El primero tiene que ver con un estado que curiosamente es casi una radiografía de Colima en los Estados Unidos. Si yo les digo, ¿cuál es la entidad de los 50 estados de la Unión Americana? ¿Hay más empresas? Seguramente está empezando en Nueva York, está empezando en Silicon Valley, en California, en Texas, pero no es así. Como saben algunos de ustedes, es Delaware. Bueno, pues Delaware, ahí se concentra el 64% de las empresas de Fortune 500. El 90% de las IPOs, que son las ofertas públicas iniciales en español, las empresas que salen a bolsa, son empresas de Delaware. Y no solamente eso, lo que cobra Delaware solamente, no de impuestos, solamente de fees, digamos, de aranceles relacionados con lo que en México sería el equivalente al registro público del comercio, ni siquiera el de la propiedad, solamente el del comercio, por constitución y mantenimiento de sociedades mercantiles, allá corporaciones, curiosamente es exactamente, bueno, de hecho es más que el presupuesto de todo el estado de Colima para 2021. El Producto Interno Bruto de Colima, todos estos datos en dólares para no hacernos bolas con la conversión, son 7.5 billions en inglés, $1,000 millones de pesos, perdón, dólares. Del de Delaware es 10 veces más. No obstante, los habitantes son exactamente los mismos, pocos más, pocos menos, y los kilómetros, pues también. ¿Y por qué es una industria tan importante para ellos? Por 3 razones. Primero, por la histórica. En algún momento, en 1792, no hallaban qué hacer con un juez que era muy querido por la comunidad, pero llegaron los federalistas y entonces lo mandaron a una corte de equity, se le llaman, un chancery court, que es una corte que es no de derecho, de acuerdo al sistema consuetudinario inglés, sino es una corte de equidad, donde resuelve asuntos, digamos, aun cuando no hay una ley aplicable al caso. Estamos hablando de finales de los 1700. Recuerden que en aquel momento no había en aquel país una legislación en materia de corporaciones, no la había. De hecho, las corporaciones había muy pocas, lo que sería el equivalente acá a las sociedades mercantiles, precisamente porque se ocupaba una aprobación del Congreso para que hubiera, entonces había muy poquitas. Entonces ellos en esta corte desarrollaron una especie de case law, que en México sería jurisprudencia, y tenían una serie de precedentes, y a la gente de negocios se le hacía interesante que hubiera una enorme predictibilidad y certidumbre para hacer negocios. Y luego se pusieron vivos los de Delaware y crearon una de las primeras leyes en materia de corporaciones y fueron absolutamente radicales en su momento. Dijeron, ¿por qué no permitimos que se creen las sociedades mercantiles, allá corporaciones, sin que haya todo un proceso ante el Congreso y hacemos un trámite ante una dependencia del gobierno? Y bueno, con eso fueron más empresas que fueron ahí y hubo más casos y más precedentes y hasta que un momento se dieron cuenta que era un muy buen negocio y hoy en día es entre el 25, depende cómo lo calcules, y el 33% del Producto Interno Bruto de Delaware. El segundo elemento precisamente con esa continuidad y mantenimiento, y el último tiene que ver con la eficacia.
reconocieron las autoridades, las universidades, los profesionales, muy importante, los colegios de profesionistas, que era un negocio que había que cuidar. Es raro llamarlo un negocio a ese tipo de industria, pero para ello lo es. Y lo traigo a colación porque es toda proporción guardada, un poco lo que hizo Colima en su momento, y en ello tuvo mucho que ver la universidad. Y estoy absolutamente convencido que es algo que se puede volver a hacer. La segunda oportunidad tiene que ver con este concepto que yo usaba hace rato, que tiene que ver con los unicornios. Para quien no está familiarizado con eso, son las empresas, las startups o empresas de base tecnológica que alcanzan una evaluación igual o superior a $1,000 millones, en inglés 1 billion. Bueno, esa era otra barrera de 4 minutos. ¿Por qué? Porque en México no había ninguno, en Latinoamérica pues tampoco. Hasta 2007, que sale el primero, que fue Mercado Libre. Luego en 2015, o sea, 7, 8 años después, otra, ambas argentinas, por cierto, que era Despegar. Hoy en día hay más de 30 en Latinoamérica, pero hasta hace poco no había ninguna mexicana. Cuando tomó posesión el doctor Cristian Torres de la universidad, que fue, por cierto, hace exactamente 1 año, muchas felicidades, rector, había un unicornio mexicano, que era Kavak. Hoy en día hay 7. Fíjense qué interesante, porque para poner en perspectiva, el último valor reportado de Kavak es 8.7 billions en inglés, $1,000 millones. Para que lo pongan en perspectiva, eso equivale a una cantidad superior a todo el Producto Interno Bruto del Estado de Colima. Una sola empresa. ¿Y ahí Colima dónde pinta o qué? Bueno, pues pinta de otro modo. No sé si ustedes han oído hablar de Óscar Salazar. Bueno, pues han oído hablar del Canelo, ¿verdad? Ese sí. Bueno, ahorita vamos a ver una comparativa muy interesante. Óscar Salazar es un egresado de la Universidad de Colima. Egresado de la licenciatura en telemática. Trabajó en alguna de las empresas que fueron parte de esta diáspora de emprendimientos tecnológicos propiciados por la Universidad de Colima. Y en algún momento fue a estudiar a Canadá y termina trabajando y termina involucrándose con un par de emprendedores, le hace desempleados, que un día fueron a un congreso a París, estaba lloviendo y entonces no agarraron taxi y se les ocurrió, ¿por qué no podríamos pedir un taxi desde una aplicación? Bueno, pues Óscar Salazar es uno de los fundadores de Uber. No es de los más conocidos, no es de los más importantes, pero le alcanza para que a valor reportado del año 2019 sus acciones se estimen en $245 millones. Para ponerlo en perspectiva, la fortuna de Canelo son $145 millones. O sea, Óscar le gana por $100 millones más. Y es realmente un punto de reflexión que hablemos más del Canelo y más en un contexto universitario que de un egresado de esta institución que en su momento, que es de hecho accionista de una de las empresas que en su momento fue la startup mejor valuada en el mundo como es Uber. Solo para ponerlo en contexto, en 2021 el valor de Uber fue de 120 billions, en inglés $1,000 millones. Lo mismo que el tamaño completo de toda la economía del Estado de México, de Ecuador, o 15 veces la economía del Estado de Colima. De ese tamaño es el impacto que tiene lo que la universidad hizo hace 30 años o un poquito más. Muchas veces ese impacto no es directo, no es lo que viste en las aulas o lo que te dijo un profesor, no es porque trabajaste algún tiempo en la institución, sino es porque la universidad permitió y contribuyó para tu transformación. Concluyo con que, ¿por qué es importante aprovechar estas oportunidades? Por varias razones. Primero, porque bajo una estrategia de transformación digital y de transferencia de conocimiento, todas las desventajas de Colima se transforman en ventajas. Que si Colima está pequeño, que si está muy lejos, que si nomás vuela aeromar, que si es bajo el nivel de vida, todas esas es música para los oídos de los reclutadores de talento. Nomás quieren que, además de que sepan lo que les enseñamos, sepan o tengan estas habilidades blandas y si no fuera mucho pedir que hablen inglés. Además de eso, hay que aprovechar las oportunidades porque pues, generan riqueza y bienestar, como vimos en este ejemplo de Óscar. Y porque además podemos convertir, creo yo, a Colima en una de las mecas de trabajo remoto. Tenemos todo para hacerlo. Y además, y más importante, porque si no lo hacemos nosotros, les aseguro que alguien más lo va a hacer. Cierro con una frase de Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, como saben, sobre todo los que estudian economía, es aquel que explica este proceso de destrucción creativa.
es este teórico de la innovación y del emprendimiento que dice que para que haya innovación tiene que haber crisis. Son parte de lo mismo. No puedes esperar la rosa sin la espina. Y de la misma manera también es uno de los primeros teóricos que habla de algo que tenemos que estar discutiendo hoy en día en todas las universidades, el valor social del emprendedor. Joseph Schumpeter, que por cierto fue ministro de Finanzas en Austria, fue profesor en varias universidades en Viena, en Bonn y en Harvard, y además fue presidente de un banco privado, el Banco Binderman. Es decir, fue la triple hélice empersonada. De hecho, mucho del pensamiento de Vannevar Bush, aquel que nos referimos hace rato, estaba inspirado directamente en Joseph Schumpeter. Bueno, pues Joseph Schumpeter, en 1942, año que por cierto nace mi mamá, Capitalismo, Socialismo y Democracia, influenció el pensamiento, el desarrollo económico y el emprendimiento de innovación de manera dramática, absolutamente dramática. Pero lo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención en un recinto como en el que nos encontramos, en un evento como en el que nos encontramos, que Joseph Schumpeter, el apóstol de la innovación, uno de los más grandes precursores del liberalismo económico, estudió primero Derecho, estudió leyes y ejerció 2 años la carrera de Derecho en el Cairo. Y luego regresó a hacer su doctorado, su PhD en Economía en la Universidad de Viena. Y no solamente eso, muy interesante, su padrino de bodas fue Hans Kelsen. Para los que no son abogados, yo sé que no todo mundo es perfecto, ¿verdad? Se podrán imaginar que había una relación muy interesante porque tenemos por un lado al padre del constitucionalismo austriaco, de la escuela austriaca del constitucionalismo, y por otro lado al padre del liberalismo, de la escuela austriaca del liberalismo económico. Bueno, pues eran compadres. Y les decía que iba a cerrar con una frase, nomás que les tenía que dar un poco de contexto, de Joseph Schumpeter. La frase es la siguiente: el proceso de mutación industrial revoluciona intensamente la estructura económica, desde dentro, destruyendo constantemente las estructuras antiguas, creando constantemente estructuras nuevas. Este proceso de destrucción creativa es la esencia del capitalismo. Y si me permiten, yo agregaría, es la esencia de la transformación digital, es la esencia de la transferencia de tecnología y es también la esencia del quehacer universitario. Muchas gracias a todos por su atención. Tras la brillante intervención del doctor Solorio Pérez, intitulada Transformación Digital y Transferencia de Conocimiento, corresponde al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, dirigir un mensaje a toda nuestra comunidad académica. Adelante, señor rector. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Mi intervención será sumamente breve, porque realmente el motivo de la convocatoria esta tarde-noche era y es escuchar al doctor Óscar Javier Solorio Pérez. Realmente mi intervención era para agradecer la invitación y dar en este espacio tan significativo una bienvenida a la comunidad académica de la Facultad de Derecho y de todo el público que nos hace el favor de vernos y escucharnos a través del canal de YouTube de la facultad. Sin embargo, me permitiré recuperar algunas ideas, algunos conceptos que expresó el doctor Óscar Javier Solorio, que a mí me parecen fundamentales. Quiero saludar en un primer momento, y permítanme hacerlo así, a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho y de otras formaciones que nos estén viendo y escuchando esta tarde, por lo significativo que ello tiene. A la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia de nuestra institución, al doctor Óscar Javier Solorio Pérez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho, conferencista, académico de esta facultad, director general de vinculación, y también aprovecho para saludar a su familia que está aquí presente y que tanto aprecio. Al doctor Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Por supuesto, saludar a nuestro amigo de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Colima, al doctor Máximo Carvajal Contreras,
con el que hemos coincidido ya en otros episodios de esta facultad. Él decía que siente a la Facultad de Derecho y a la universidad como suya. Yo le diría, doctor, es suya y es de todos, porque esta universidad es pública y se debe a la sociedad. También saludo con mucho gusto al doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario general de ANFADE, a los funcionarios y funcionarios universitarios que esta tarde nos acompañan en esta Lectio Brevis, a los representantes de los sectores institucionales y por supuesto a toda la comunidad de la Facultad de Derecho. Considero, después de oír la disertación del doctor Óscar Javier Solorio, que por los alcances y contenidos pudiera ser, y ojalá podamos generar los espacios, Javier, para que esta conferencia la pueda replicar en otros espacios de la universidad. Muy pertinente, muy útil para la formación en Derecho, pero por los contenidos y las ideas que aquí se plantearon, puede ser muy útil prácticamente para cualquier formación profesional hoy en día en la universidad. Y decía, quiero recuperar algunas ideas expresadas por Javier. Antes de ello, resaltar lo importante de esta fecha, de este momento que nos tiene aquí reunidos en este espacio. Es una fecha muy representativa para la universidad, muy representativa para la educación superior en el Estado, porque después de prácticamente 2 años estamos haciendo una convocatoria presencial de toda nuestra comunidad, especialmente de los estudiantes a la universidad. Tiene especiales significados este día en la Universidad de Colima, en toda la difusión que se ha hecho, en toda la información que ha circulado por redes sociales, particularmente se habla de un día histórico en la Universidad de Colima y créanme que no es para menos. Siempre fue un gusto para mí venir a la Lectio Brevis en la Facultad de Derecho, muchos años como secretario general, ahora como rector, porque en este espacio, en este lugar, siempre se respira un ambiente eminentemente académico, un ambiente muy importante para esta facultad, pero también muy importante para la Universidad de Colima. Y aquí recupero algunas ideas expuestas, presentadas por Óscar Javier. Él señalaba en la primera parte de su intervención la importancia de la universidad, sobre todo de la universidad pública. Y él ponía como ejemplo su trayectoria, su vida. Bueno, para todos los estudiantes que nos están escuchando, eso es la universidad. Eso particularmente es la universidad pública, la posibilidad de transformar vidas. Y Javier puso su ejemplo, que es muy interesante conocerlo. También Javier en repetidas ocasiones mencionaba episodios, momentos de esta institución de la Universidad de Colima donde las cosas se han hecho bien. Y esa es una gran aspiración de esta gestión rectoral. Y yo diría, así lo tenemos planteado, así lo vamos a hacer, es un objetivo de la gestión rectoral, pero así lo tenemos que hacer también, porque insisto, esta es una universidad pública que vive del recurso público, no lo puede hacer de otra forma, no lo puede hacer de manera diferente. ¿Y qué más pertinente? Y no quiero hacer con eso alusión al eslogan de esta gestión rectoral, ¿qué más pertinente? Por eso hablaba de la importancia de llevar esta disertación a otros espacios de la universidad, de hablar de transformación digital y transferencia del conocimiento, precisamente con todo esto que hemos vivido en medio de la pandemia, porque la pandemia no ha terminado. También otra idea fundamental que rescataba Javier, este tema de competencias blandas, competencias genéricas, competencias globales, hoy en día tienen muchas denominaciones. Cada vez es más importante poderlas fomentar, poderlas trabajar, incluso empiezan a ser más importantes
que las competencias particulares o específicas de las formaciones profesionales. Es decir, si hoy en día un joven tiene 4 o 5 características que, insisto, se llaman competencias genéricas, competencias globales, seguramente podrá ser competitivo en el mundo en el que hoy vivimos. Y también Javier en repetidas ocasiones hizo alusión al conocimiento, la importancia del conocimiento, la importancia de la ciencia. Y qué mejor lugar, qué mejor espacio para hablar del conocimiento y de la ciencia que una universidad. Y reitero, una universidad pública que tiene la posibilidad de transformar la vida de miles y miles de jóvenes cada año, cada generación, cada década. Yo con esto quiero terminar mi intervención, por supuesto, felicitando a la Universidad de Colima, felicitando a la Facultad de Derecho y felicitando al doctor Óscar Javier Solorio Pérez. Muchas gracias por la invitación y también aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas a toda la comunidad de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Universidad de Colima otorga el presente reconocimiento al doctor Óscar Javier Solorio Pérez por su disertación Transformación Digital y Transferencia de Conocimiento en la Lectio Brevis realizada de manera virtual a través del canal de YouTube de la Facultad de Derecho el martes 1 de febrero del año en curso. Atentamente estudia, lucha, trabaja, Colima, Colima, México, febrero de 2022, firma doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector.